Bueno, buenas tardes a todos. En este además ambiente recogido se hace más, yo creo que más sencillo expresar la vivencia de cada uno, aunque hoy es sin duda el día primero de Cristina, por lo que ha contado de su padre, demostrando que no hay tiempo en la persecución del terrorismo. El terrorismo tiene que ser perseguido en todo tiempo. Y 28 años después del asesinato de Enrique, de su padre y de su escolta, ella y todos podemos celebrar que ha recaído sentencia en la que el asesino ha visto que no puede ya presumir de impunidad y que esperemos sea confirmada por el Tribunal Supremo. Este es un acto, hemos venido a México, la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que preside Maite Paz Ortundúa, y la Fundación Miguel Ángel Blanco, a la que pertenecemos Cristina y yo. Hemos venido a México con una doble intención. La primera, la que siempre nos ocupa, la de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo. Y en segundo lugar, convertir estos actos en actos de combate cívico contra el terrorismo, contra el crimen organizado y además contra la expresión del peor terrorismo, del peor crimen organizado que existe, que es el que persigue a las víctimas por su ideología, por sus creencias. Se asesina a una persona para eliminarla y además para atemorizar, aterrorizar a miles y miles de personas. En el capítulo de agradecimientos, como no, primero al personal de la Embajada de España en México, que además nos ha brindado un trato formidable. Y que además, yo voy a decir otra cosa de lo que es la labor de la diplomacia española. En segundo lugar, la UNAM y su formidable influencia e importancia en México. En tercer lugar, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México. Claro, vivimos en proporciones distintas porque uno se entera que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México ampara, protege a una población equivalente a la mitad de la población de España, y eso, cuando uno viene de España, pues provoca cierta admiración, lo digo en el mejor tono posible. La Embajada de España nos ha permitido venir a nosotros, víctimas del terrorismo, a México, a hacer este acto de preservación de las víctimas del terrorismo, de su memoria, y a convertir este acto, y el de ayer, el que vendrá luego a las 7:30, en actos de combate contra el terrorismo. Y si Cristina Cuesta demuestra que el combate contra el terrorismo no tiene tiempo, y ella lo ha demostrado 28 años después del asesinato de su padre, la posibilidad de que nosotros estemos en México demuestra que el combate contra el terrorismo tampoco tiene espacio, porque el terrorista, el criminal, el peor criminal, que es el que persigue a sus víctimas por razón de su creencia, por razón de su ideología, ha de ser perseguido en todo tiempo y en todo lugar. Y a eso hemos venido, con esa vocación, con esa determinación. Y además a un país como México, que fue ideado por los terroristas de ETA hace años como un lugar en el que poder refugiarse, merced primero a la inmensidad del territorio, que es 4 veces mayor que España, y a su enorme población, son más de 100 millones de habitantes, en un empeño en el que los terroristas también han fracasado, gracias a la labor de la diplomacia española y a la determinación de las autoridades mexicanas, en que México no fuera un refugio para esta cuadrilla de criminales. Efectivamente, estamos aquí 3 víctimas del terrorismo de distintas épocas. Al padre de Maite lo asesinaron en marzo, al padre de Cristina, lo asesinaron en San Sebastián en marzo del año 1982. A mi padre, Fernando, lo asesinaron en San Sebastián en febrero de 1996, y a Joseba, un hermano de Maite, lo asesinaron en Andoain, a 15 kilómetros de San Sebastián, en febrero del año 2003. Como ven, no hay en esta mesa víctimas de los años 60
ni de los años 70, y luego les diré por qué creo yo que no hay en esta mesa víctimas de esas 2 décadas, teniendo en cuenta, como dice Cristina, que la actividad terrorista criminal de ETA comenzó en los años 60. Somos víctimas del terrorismo de 3 décadas distintas y unidas por 3 denominadores comunes. El primer denominador común es el que define a los criminales que asesinaron al padre de Cristina, a mi padre y al hermano de Maite. Algunos, no solo en España, en el País Vasco, sino en otras partes del planeta, a la hora de definir a los criminales de ETA, intentan relativizar la gravedad de sus actos desdibujando el lenguaje. Intentan relativizar. Se habla de los terroristas de ETA como simples independentistas vascos, como si fueran señores que visten un día pantalones grises, otros días pantalones azules. Se habla de los terroristas de ETA como si fueran separatistas vascos. Y algunos hablan de ellos como si fueran simples nacionalistas vascos simplemente errados en el camino, habiendo elegido métodos sencillamente equivocados. Y creo que a los terroristas de ETA hay que comenzar a combatirles primero por el lenguaje, recordando lo que son. Son el último refugio del nazismo en Europa. Son totalitarios, son racistas y son violentos. Y esa expresión del equivalente al último refugio del nazismo en Europa obliga a mirar la historia de Europa de mediados del siglo XX y a concluir que solo hay una forma de combatir este fenómeno criminal. Y la única forma es la de buscar su derrota a manos del Estado de Derecho. Sin ninguna complacencia, sin ninguna connivencia, sin ninguna intención de obtener algún rédito o ventaja política. Es una cuestión de simple superioridad del hombre decente contra el hombre indecente. Es el combate del bien contra el mal. Así se hizo en Europa en los años 40 y así ha de hacerse en el País Vasco y en España con este fenómeno criminal. El segundo denominador común que nos une es que los terroristas de ETA, los últimos nazis que hay en Europa, no solo asesinaron a los nuestros, sino que pretenden también asesinarlos a nosotros. Porque nosotros, como muchísimas y muchísimas víctimas del terrorismo, hemos hecho algo que creo encaja en lo que teníamos que hacer, que es violar abierta y públicamente su ley del silencio. Esa ley que decía que la víctima merecía un doble entierro, el entierro en el cementerio y el entierro, el silenciamiento en la sociedad. Y esa ley del silencio que impuso ETA cuando comenzó su andadura de la criminalidad en los años 60, nosotros y otras muchas víctimas del terrorismo la hemos violado abiertamente y convertimos cada acto en el que podemos intervenir en actos de combate frontal contra ellos, con la prevención que les hacemos de que serán finalmente derrotados y que además lo serán, creo felizmente, en breve. No solo acabaron con los nuestros, sino que quieren acabar con nosotros. Y por eso estamos obligados, como ha recordado Cristina, a vivir con protección policial, por hacer esto mismo que estamos haciendo aquí y que haremos en Iberoamérica, seguiremos haciendo y que hemos hecho tantas y tantas veces y seguiremos haciendo tantas y tantas veces en España. Y tenemos un tercer denominador común, que además es el denominador común de todas y cada una de las víctimas del terrorismo en España. Y digo de todas y cada uno, y esto no es una metáfora. No hay ninguna que se haya escapado a esto que voy a decir. Ninguna víctima del terrorismo en España ha pronunciado jamás la palabra venganza. Ninguna víctima del terrorismo en España ha empuñado jamás un arma. Y ninguna víctima del terrorismo en España se ha tomado jamás la justicia por su mano. Todas las víctimas del terrorismo en España, todas sin excepción, hemos procurado la justicia que tan bien ha expresado y materializado Cristina cuando recordaba que hoy, 22 de abril, 28 años después del asesinato de su padre, el Tribunal de España, que juzga, investiga y juzga los delitos, ha condenado felizmente al tal Zurutuza, asesino de su padre y de su escolta.
50 años de terrorismo dan para pensar, hombre, ¿y cómo ha podido ser que hayan tardado ustedes tanto? ¿Cómo ha podido ser que haya costado tanto tiempo que haya movimientos cívicos en el País Vasco que combatan abiertamente en las calles a los terroristas sin más armas que estas que ven ustedes tenemos? Yo creo que esto obliga a hacer una reflexión sobre lo que ha sido la historia reciente y no tan reciente de España, que como muchos países ha sido capaz de demostrar en unas épocas lo mejor de sí mismo como país y en otras épocas lo peor de sí mismo como país. En el año 1936 hubo un acontecimiento en España, algunos intentan desdibujar, relativizar la gravedad de lo que ocurrió, diciendo que hubo un alzamiento militar, intentando revestir la palabra alzamiento, intentando definir con la palabra alzamiento algo que fuera digno de admiración o de elogio. Algunos van más allá en su pomposidad y dicen que en 1936, en julio, hubo en España un movimiento glorioso de lo que sea, más pomposo todavía. En 1936 hubo en España un golpe de Estado puro y duro. Y a ese golpe de Estado le siguió lo peor que le puede pasar a una nación, que es una guerra civil que fue además especialmente cruenta. Y a esa guerra civil, en la que hubo vencedores lamentablemente y vencidos, le siguieron 40 años no de paz, de aquella que se anunciaba en cartelones, sino de dictadura pura y dura de corte militar, una dictadura sangrienta que perseguía ideológicamente a sus oponentes. Y esos 40 años de dictadura militar cruenta y salvaje provocaron en España lo que es normal que pase en esas circunstancias, es una anestesia social. Y cuando por fin pudo España recuperar la democracia, lamentablemente con un dictador que murió en la cama con 83 años de edad, lamentablemente porque muchos dijeron que habían combatido contra el dictador, y la pregunta es, ¿y cómo pudo ser que este hombre muriera tan viejo y en la cama de un hospital? Cuando llega la democracia en España, hay sectores de quienes habían sido una muy tibia oposición, el nacionalismo vasco y el catalán, que reclaman incomprensiblemente un plus de legitimidad democrática y reclaman para sí mayores derechos que los que reclamaba el resto de la oposición a la dictadura. Y ese plus de legitimidad que el nacionalismo vasco y catalán reclamó sin ninguna justificación, y esto ya creo que se puede decir con una perspectiva histórica, provocó el enturbiamiento durante años y años y años de la vida política en España y provocó que los crímenes de esa organización nazi, autoritaria, totalitaria y racista y violenta llamada ETA fueran banalizados, fueran desdibujados y fueran relativizados hasta el punto de, como dice Cristina, cuando asesinaban a alguien, los familiares del asesinado casi tenían que pedir perdón por las eventuales ocupaciones de la persona asesinada. Y eso explica que las matanzas que hubo en los años 60 y 70 y buena parte de los 80 en el País Vasco no tuvieran respuesta, porque el nacionalismo, sobre todo el vasco, que operaba en la región vasca de España, quería entender a los terroristas. Decía que eran efectivamente simples independentistas, que no eran los malos criminales con los que se les pretendía vincular, que eran simples separatistas, o que en el peor de los casos eran como ellos, nacionalistas vascos, pero desencaminados en los medios y en los métodos. Y aquello corrompió la política en España e impidió que al final surgiera lo que surgió en España, que fueron los movimientos civiles contra el terrorismo. La expresión, además, de que el combate contra el crimen organizado no solo debe llevarse a cabo, sino puede llevarse a cabo cuando la sociedad se moviliza,
cuando una sociedad civil se moviliza masivamente, lo que hace es abrir la puerta de la derrota del crimen organizado. Yo vuelvo al principio. Hay en esta mesa 3 víctimas del terrorismo, años 80, años 90 y año, en este caso, 2003, ya del siglo XXI. No hay víctimas de los años 60 y en los años 70, porque existen pero son invisibles. Tienen nombres y apellidos, se conocen las fechas de los asesinatos de los suyos, pero no tuvieron la oportunidad de denunciar públicamente a la banda y de poder combatirla públicamente. Fueron silenciados porque durante todo ese tiempo funcionó magníficamente, desgraciadamente, esa ley del silencio que impuso la banda terrorista ETA y el conjunto del nacionalismo. La víctima tenía que ser enterrada en el cementerio y en el silencio de la sociedad. Yo creo que, me hablas de los años 90, el 14 de febrero del año 1996, ETA asesinó en Madrid a Francisco Tomás y Valiente, de familia republicana, catedrático de universidad, que había sido presidente del Tribunal Constitucional Español. Y al día siguiente, 15 de febrero, miércoles, yo esto lo recuerdo perfectamente porque el asesinato de mi padre había ocurrido justo una semana antes, al día siguiente, la sociedad de Madrid fue convocada, como tantas veces, a salir a la calle a protestar por aquel asesinato. Y 1 millón de madrileños salieron a la calle espontáneamente, sin tener más convocatoria que otras veces, a decir o a proclamar un lema que yo creo que estremeció a la banda. El lema era «Vascos sí, ETA no». Y a partir de ahí yo creo que la movilización social en España comenzó y fue imparable. Y el vigor, la expresión formidable, tuvo lugar tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Nuestra fundación se llama Fundación por los Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco, asesinado en julio del año 1997 y que sacó, secuestrado y asesinado en julio de 1997, asesinado, que sacó a la calle en España a 6 millones de españoles. Y yo creo que aquello siguió estremeciendo a la banda. Y hoy, 13 años después, creo que estamos en la senda de poder decir que no solo la intervención del Estado, no solo su fortaleza, no solo su determinación, no solo saber escoger y saber cuál es el camino recto del combate, sino la movilización ciudadana, creo que pronto, más pronto que tarde, veremos en España el final del terrorismo. Y creo que cuando las experiencias que nosotros podamos exportar a otras partes del mundo, insisto, cuando se produce la movilización ciudadana contra el crimen organizado, se está abriendo la puerta de la derrota del crimen organizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, tus palabras. Ahora, a continuación, le damos el uso del micrófono a Maite Pagazaurtundúa. Es un apellido muy complicado, me estaba platicando de dónde era precisamente, pero bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, no voy a repetir los agradecimientos y voy a coger el testimonio donde lo ha dejado Rubén. Efectivamente, es en los años 90 y la catalización es especialmente con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando comienza un periodo de articulación de un discurso democrático muy profundo en la sociedad española y vasca y la articulación de algunos movimientos e iniciativas pacifistas y cívicas contundentes en cuanto al discurso, que se echan a la calle. La iniciativa de Manos Blancas, o incluso estaba pensando, según estaba hablando Rubén, que a finales de los años 90 ya se había dado un importante trabajo de ensayo y de articulación de palabra en la opinión pública española y vasca por algunos intelectuales y algunos filósofos como Fernando Savater, como Carlos Martín de Gorriarán, que generó un movimiento en el que participamos nosotros tres. El movimiento Bastalla también participaba en él mi hermano. Mi hermano fue asesinado en el año 2003. El movimiento cívico estaba fuerte ya.
la sociedad española estaba bastante movilizada, bastante claramente unida frente al fenómeno del terrorismo. Ya no caía en ninguna trampa de legitimar o de los eufemismos de las palabras o de las trampas que los terroristas suelen utilizar para publicitarse, para realizar propaganda, intentar captar adhesiones o generar contradicciones en el seno de la sociedad en la que actúan. Mi hermano, por tanto, era miembro de una iniciativa civil que protestaba contra el terrorismo. Era también miembro del Partido Socialista Obrero Español en la localidad de Andoain, en la que hubo una estrategia de ETA que se llamaba socialización del sufrimiento, especialmente intensa. En el municipio, en ese pequeño municipio, intentaron tumbar literalmente a los socialistas para que abandonasen la política, para que despejasen el campo y terminase el pluralismo y no hubiera manifestación política del Partido Socialista. Les quemaron el coche a casi todos los concejales, les amenazaron a casi todos ellos, también quemaron los bienes de sus hijos, les echaron cócteles molotov a las casas. A mi hermano le quemaron la casa a uno de sus amigos, también le echaron cócteles molotov a uno de sus amigos más queridos, que lo mataron 3 años antes que a mi hermano, José Luis López de la Calle, un antiguo antifranquista, fundador de los sindicatos Comisiones Obreras en Guipúzcoa, que era también del movimiento cívico contra ETA desde los años 90. Y todo eso que pasó tenía un elemento añadido en el caso de mi hermano. Mi hermano en los años 70, cuando era muy joven, perteneció brevemente a ETA. Por tanto, su sentencia de muerte era especialmente clara. A él le buscaban desde el 95. No lo pudieron asesinar en el 95 porque la policía detuvo, milagrosamente, al comando que lo iba a matar. Pero todos temíamos, ¿verdad? Siempre temíamos por él, porque precisamente les mostraba a los terroristas el espejo de la posibilidad de los cambios humanos. Él había pertenecido a ETA muy brevemente, había pertenecido a un partido marxista-leninista en los albores de la democracia española, que había desembocado en un partido de izquierdas más convencional, que finalmente confluyó con el Partido Socialista de Euskadi, con el Partido Socialista. Así que lo mataron porque había sido de ETA y había descubierto de forma bastante precoz que no eran maneras de plantearse la acción política, porque era socialista, o sea, no era nacionalista, había evolucionado muchísimo y además era de un movimiento cívico. Bien, esto un poco por situar la evolución de los tiempos en los que nosotros de la historia de lo que representamos como víctimas. El título de la conferencia es Las víctimas del terrorismo españolas, conciencia y participación democrática. Conciencia y participación democrática, yo creo que lo podríamos resumir en que es la historia de un humanismo obstinado. Somos bastante tozudos. Conciencia, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a tener conciencia y actuamos civilmente? Cuando normalmente todos sabemos que las víctimas suelen tener un duelo muy complicado y es bastante habitual que en otro tipo de victimaciones sean otros, terceras personas, los que actúen en favor de las víctimas. Nosotros tuvimos que hacerlo nosotros mismos con algunas ayudas. Y el por qué nos movilizamos, por qué empezamos a movilizarnos, después de analizarlo mucho, después de verlo, después de hablar con muchas personas, yo llegaba a la conclusión de que era porque queríamos enterrar dignamente a nuestros muertos. Y porque queríamos tener la posibilidad algún día de tener un duelo y de poderlo cerrar en condiciones. Y la idea de la participación democrática no la teníamos entonces, cuando empezamos a trabajar, no la teníamos teorizada. Cuando empezamos a trabajar en la movilización ciudadana, algunos antes de que nos tocara ser víctimas, fue por instinto democrático. Yo creo que lo ha dicho también Cristina. Nos echamos a hacer ciertas actividades sin saber, luego las hemos podido ir teorizando. Pero yo he llegado a la conclusión de que queríamos enterrar dignamente a nuestros muertos y que teníamos un instinto democrático muy profundo, un instinto de libertad. Porque más allá de las excusas del fundamentalismo ideológico de ETA, estaba el afán de los totalitarios, de los esencialistas, de reprimir nuestra libertad de ser ciudadanos como nos da la gana.
Bien, el proceso ha sido a contracorriente. Ha sido un proceso difícil y en el caso de la sociedad vasca, donde el miedo era tan importante, donde la cobardía social era importante, no solo los prejuicios o una parte de apoyo social a los terroristas que ha ido decreciendo estrepitosamente, también había incomodidad porque nosotros significábamos un elemento de cambio frente a la asimilación, como si fuera un factor meteorológico el tener violencia en la sociedad. Yo no sé si a ustedes les pasa algo de eso. Entonces, incomoda, los cambios incomodan. El evitar la resignación, porque nosotros desde luego no nos resignamos y pensábamos que las cosas se podían cambiar, y el tiempo nos ha dado bastante la razón cuando nos veían como una cuadrilla de chalaos. Porque decíamos, estos, si lo tienen todo en contra, ¿por qué se meten en esos líos? No les van a causar más que problemas. Nos ha causado bastantes problemas, pero también nos ha dado una enorme satisfacción íntima y personal. Nos hemos sentido mucho más libres que la mayoría de la sociedad vasca. Incluso yendo con escolta nos hemos sentido por dentro más libres que mucha gente que vivía acobardada y que no se atrevía a hacer casi nada, ni hablar en alto, ni nada. Nosotros por lo menos hablábamos en alto, nos manifestábamos donde nos daba la gana, nos ponían verdes, pero bueno, más o menos, ¿no? Sí, además, aquí hay un periodista que sabe de eso porque nos ha visto en esos tiempos. No sé lo que pensará él, ¿eh? En fin. La cuestión es que fue un proceso difícil, fue un proceso a contracorriente, contra un cierto pensamiento dominante, simplemente porque no se planteaban que las cosas se podían cambiar. Y las víctimas, frente a la cobardía ambiental, frente al sometimiento a la propaganda de los esencialistas, pues teníamos una motivación personal muy poderosa. No nos daba la gana de que nos estigmatizasen o de que pensaran que nuestros seres queridos se merecían ser asesinados, o que eso no valiera nada, o que la vida humana de las personas no valiera nada. Optamos por la vía pacífica, también instintivamente. Y la reivindicación nuestra fue más bien de ley para evitar el caos, de justicia, para evitar la impunidad, de verdad, frente a las mentiras, en fin, las mentiras interesadas, los autoengaños, las autocomplacencias, las conciencias satisfechísimas, todo eso. Y la dignidad, que nos movía muchísimo. Nuestra honra nos importaba, y la de nuestros seres queridos también. No podíamos recuperarles, pero su dignidad la queríamos defender. Y nuestro trabajo consistió, realizando este tipo de reivindicaciones, en el fondo en una poderosa manera de deslegitimar el fanatismo identitario. No por lo que el identitarismo tiene de legítimo, nosotros también somos vascos, sí en cuanto a la idea de la expresión totalitaria, esencialista y fanática de defender unas ideas políticas. Nosotros deslegitimábamos el tener que dar por bueno una manera de entender la patria vasca de forma dogmática y unívoca, y que el que se saliera de esa forma de ver la realidad se podía merecer la muerte. Nosotros nos rebelamos contra eso de forma bastante descarada. Y cuando ya nos hemos ido haciendo más mayores y cuando hemos podido tomar distancia, sobre todo cuando hemos ido consiguiendo ciertos espacios de mayor libertad y cuando la eficacia policial ha funcionado y cuando la unidad democrática ha funcionado cada vez mejor, hemos podido leer, hemos podido comparar con otras experiencias, con pensadores, y nos hemos dado cuenta con Hannah Arendt que efectivamente somos responsables del mundo en que vivimos. Y desde luego nosotros eso nos lo tomamos en serio sin conocer a Hannah Arendt. Aunque a lo mejor Fernando Savater sí lo conocía, y como era un poco el que muchas veces nos daba ideas que nos articulaban lo que nosotros instintivamente pensábamos y nos lo encontrábamos en esos artículos, y eso todo nos dio fuerza para pelear. Y cuando somos responsables del mundo en que vivimos, se desvanece la coartada de la irresponsabilidad frente al horror. Y se desvanece la coartada de la desmemoria frente al horror. Y se desvanece la coartada de la banalización del mal. Así que ha sido un camino, como les digo, largo, difícil, porque el proceso de restaurar la responsabilidad cívica en una sociedad que tiene mucho miedo, que tiene muchos prejuicios, que al final pues metaboliza como si eso fuera normal, es lento.
y es incómodo. Entonces yo, por si acaso nosotros les damos alguna idea para alguna de sus cosas, que lo sepan, que esto es muy incómodo, que no es un camino de rosas ni nada de eso, no. Pero bueno. Y como les he dicho antes, no lo hicimos totalmente solos. Una serie de catedráticos, de intelectuales, de periodistas nos ayudaron. Los periodistas, muy discretamente, porque los periodistas nunca quieren ser protagonistas, luchando contra la autocensura, porque ahí todo el mundo pasaba miedo. Y se atrevieron a llamar a los asesinos asesinos, y se atrevieron a darnos voz. Así que no lo podremos agradecer suficientemente. Los catedráticos, los intelectuales, tantos filósofos, porque nosotros sobre todo lo que hemos tenido es amigos filósofos, nos ayudaron poniendo argumentos a ese instinto que nos decía que no podíamos decir que sí y no podíamos banalizar esta situación que se estaba viviendo. Y luego, en los movimientos cívicos que fueron surgiendo, curiosamente se apuntaron viejos rockeros del antifranquismo. Agustín Ibarrola, pintor, había estado encarcelado en los años 60. Los ultraderechistas españoles en los 70 le quemaron el caserío. Y ahora va a cumplir 80 años y va con escolta policial. Han atacado su obra. Vidal, que fue presidente del Foro de Ermua, poeta. Estuvo preso con Agustín Ibarrola en los años 60, poeta, que es una cosa peligrosísima, como ustedes saben, y tiene más de 80 años y es otro de los escoltados de la tercera edad que siguen existiendo en el País Vasco. José Luis López de la Calle, asesinado en Andoain, él era un gran amigo de todos nosotros y también de mi hermano Joseba, fundador en los años 60 de Comisiones Obreras, también estuvo encarcelado en los años 60 y fue asesinado por ETA en el año 2000. José Ramón Recalde también estuvo en la cárcel en los años 60, fue consejero del gobierno vasco, era un militante socialista, no consiguieron asesinarlo porque falló el tiro en el año 2000, le entró, curiosamente salvó la vida, aunque quedó con lesiones muy, muy importantes. Y era uno de los propietarios de la librería Lagun, que había tenido ataques de la ultraderecha en los años 70, donde se vendía todo el existencialismo francés, que yo creo que se editaba en México, en Losada, ¿no? Y donde se habían vendido todos los libros clandestinos durante el franquismo, que fue atacada después también por los radicales proetarras, quemando libros y atacando sus libros en los años 90. Tuvieron que quitar la librería donde la tenían y la tuvieron que poner en otro sitio, San Sebastián, y Recalde tuvo un atentado también en el año 2000. Sabater, por supuesto, Carlos Martínez Gorriarán, tantos otros. Los viejos rockeros, sindicalistas, estuvieron con nosotros en todo ese trabajo de los movimientos cívicos. Sin embargo, nos llamaban indefectiblemente fascistas. Fascistas y españoles, ¿no? Sí. Bueno, les podría hablar de los fanáticos, pero solo les diré una cosa. El caso vasco, ya se ha dicho, es muy peculiar. La sociedad vasca es una sociedad con enormes índices de bienestar. Es una sociedad muy pequeña y Guipúzcoa, que es donde está el foco de mayor legitimación todavía del terrorismo y donde nosotros tres hemos nacido, tiene 600.000 habitantes. O sea, es una experiencia muy micro la que nosotros traemos aquí. Nos da casi vergüenza contarlo, viniendo aquí a México. En fin, en cualquier caso, en cuanto a los fanáticos, yo les diría algo, y es que, como Amos Oz, que también tiene mucha experiencia en fundamentalismo, los fanáticos sobre todo obligan a los demás a cambiar y a que sean como ellos. Y de esto trata la vaina en el País Vasco. Los de ETA entienden de una forma enferma el amor a la patria y quieren que todos piensen como ellos. Y el patrón de lo que tienes un vasco es lo que ellos dicen. Y si no, pues uno corre el riesgo de que lo maten. Y nosotros no... En fin, yo soy filóloga vasca, hablo euskera, todos los elementos identitarios me resultan absolutamente emocionantes, pero me parece que no puedo obligar a toda la humanidad a que tenga que ver las cosas como yo las veo. Es una cuestión de libertad frente al autoritarismo, frente a un modelo totalitario de poder, además. Y el problema de los fundamentalistas es que no aceptan otras verdades, que no aceptan las reglas democráticas, que forman su ideología de una manera que es una religión de sustitución integrista. Por eso elementos de distintas formas de fanatismo religioso e ideológico se parecen tanto. Una forma perversa y narcisista de las utopías.
en términos de Erich Fromm, podrían considerarse narcisismo patológico. Y les diré algo que nosotros hemos aprendido empíricamente. Amos Oz lo dice, y Alfredo Tamayo, un jesuita que nosotros queremos mucho, también lo dice. Si ustedes quieren hacer la prueba del algodón con los fundamentalistas, con los fanáticos, solo tienen que ponerles un chiste. Los fanáticos y fundamentalistas carecen de imaginación y de sentido del humor. Y nosotros en el movimiento cívico intentamos reírnos con humor negro muchas veces porque lo pasábamos mal, pero intentábamos reírnos para no convertirnos en lo que ellos eran. ¿Entienden? Intentamos siempre protegernos del odio, no convertirnos nosotros también en agentes que infiriesen odio y desde luego no perder el sentido del humor, no perder la capacidad de placer y la capacidad de tener, de disfrutar de la vida. O sea, la amamos tanto que por eso la hemos defendido pues jugándonosla a veces. Y nada, yo lo que les diría es que la estrategia de ETA está ahora mismo en decadencia, que nosotros no hemos generado una espiral de violencia, sino de reparación, de libertad y de convivencia en el futuro, y que los derechos humanos y un discurso compartido de ellos genera una moralización colectiva, un instrumento de defensa democrática, legitima la ley, deslegitima la práctica terrorista, protege a las víctimas, evitando la doble victimación, y la visibilización de la víctima puede ser un elemento importante para ir deslegitimando esa cultura de la violencia. Muchísimas gracias. Bueno, todavía si prescriben, está ahora una iniciativa legislativa que busca que los actos de terrorismo más graves, los que traen consecuencia de muerte, alcancen la consideración de imprescriptibles. O sea que es una cosa que creo que vamos a ver en breve. Y es muy interesante, la consideramos un avance importante. O me gustaría pensar que esto que está pasando de este lado y que haya este tipo de cambios legales y de conciencia cívica, si eso ha repercutido por el otro lado, porque aquí llegan noticias de lo que pasa con Garzón o lo que pasa con la gente que busca revisar todos estos casos también de una dictadura de tantos años y de tantos muertos. Yo pregunto porque realmente no lo sé qué pasa a nivel legal, qué está pasando a nivel de la discusión en general en España, si hay una revisión más amplia de todo esto. Haces un planteamiento que no es del todo ajustado. Es que no hay dos lados. No hay ni dos lados, ni tres lados, ni 20, ni un lado. No hay lados. Quiere decir, ETA es una organización terrorista que se nutre hoy en día de terroristas que nacieron 20 años después de que muriera Franco. No es una acción-reacción. Franco murió hace 35 años, en el año 75. Y ETA sigue hoy amenazando la convivencia entre los españoles y la convivencia entre los vascos. Otra cosa es que uno pueda tener una opinión, tal la que sea, sobre lo que tú dices, sobre la recuperación de la memoria histórica en España. Yo soy de los españoles absolutamente favorables a la recuperación de la memoria histórica en España. Absolutamente favorables al ajusticiamiento histórico del franquismo, a la definición histórica de lo que fue el franquismo, y lo he dicho, una dictadura militar cruenta. Pero no hay dos lados. ETA es una organización que no tiene nada que ver con aquello. Y lo que tú expresas, desde luego con total legitimidad, con total licitud, creo que obedece al mensaje deliberadamente erróneo que desde España muchos sectores durante años han emitido a cuenta de lo que es la organización terrorista ETA, intentando definirla como un sector de resistencia, un residuo de la resistencia antifranquista. No tiene nada que ver con eso. ETA es una organización que por su naturaleza, por su condición, es como el escorpión. Quiere destruir la democracia. No hay ni un lado, ni dos, ni tres. Creo
Creo que te he contestado con esto. A ver si el trabajo que nosotros hemos realizado ha animado también a que las víctimas del franquismo se organicen. En una sociedad yo creo que todo influye. Cuando se mueve una pieza, mueve todo el tablero. Y de alguna manera el hecho de que nosotros, no solos, por supuesto, porque ha habido ciudadanos, pues como se ha hablado, los viejos rockeros del antifranquismo o una parte de filósofos y catedráticos de la Universidad del País Vasco y gentes que se han metido en la opinión pues para quitar esa banalización y esa insensibilidad colectiva que existía o directamente la legitimación del terrorismo que algunos realizaban. Todo eso genera una manera de proceder, deja en el ambiente una expectativa que muchos años más tarde del inicio de nuestra joven democracia, pues hay quien se anima y decide que puede ir más allá de lo que el Estado ha ido en la reparación, en los elementos de reparación que se habían venido dando desde el principio de la transición democrática. Y ya es una tercera generación la que va haciendo fuerza y va haciendo presión para que se reconozca la ley de memoria histórica. Yo creo que en una sociedad todo influye, para bien y para mal. Y es posible que eso les haya animado. Y hay que tener en cuenta que ya quienes eran las víctimas directas del franquismo tienen una edad muy avanzada. Y no pudieron hacer ese trabajo a tiempo real. Nosotros, afortunadamente, estábamos en un régimen democrático. Y aunque teníamos un tipo de persecución muy, muy fuerte en el País Vasco, con una presión social muy grande y con mucho miedo de una parte de la sociedad de tan siquiera mirarnos porque no se querían buscar líos, porque tenían miedo, podíamos realizar esa defensa y la seguimos realizando a tiempo real, con riesgos también, pero a tiempo real. Quienes estuvieron en el franquismo no pudieron hacer esto. Claro, muchos años después no son las personas directamente afectadas las que pueden llevar la reivindicación de su propia voz y hay una generación, muchas veces una segunda generación, que inicia ese trabajo que en algunos casos estaba pendiente. Es una situación irregular en cualquier caso, porque sí que había habido municipios que ya en los albores de la democracia habían sacado a los muertos de las fosas y habían realizado bien los ritos de enterramiento con dignidad. Sin embargo, no en todos los lugares ocurría de la misma manera. Luego ya lo otro que has citado ya responde a polémicas internas, con todas esas cosas que pasan en los países que tienen democracias. Ustedes ya saben. Yo quisiera hacer algunos comentarios muy breves, porque creo que fueron muy ricas las tres participaciones, sobre todo desde mi experiencia como defensor de derechos humanos. Tengo 20 años más o menos trabajando en el tema y entiendo perfectamente lo que es ser víctima de una violación a derechos humanos y más con este tipo de características. Creo que hay varias enseñanzas que nos dejan las tres exposiciones, sobre todo hacer un símil con lo que está pasando en México, por ejemplo. Creo que conceptos como el de solidaridad y dignificación que se manifestaron en esta mesa por los tres expositores, tenemos que generarlos y aplicarlos también en la experiencia mexicana, por ejemplo. Ahorita les voy a explicar más o menos por qué. El terrorismo, que es una ideología que genera actos y actitudes creyentes antagónicas y fundamentalistas desde la perspectiva de los derechos humanos, es totalmente contrario. Entonces, es de destacar también que, como lo decía Cristina, que la historia del terrorismo camina junto a la lucha de las víctimas. En México ha habido también víctimas de violaciones a derechos humanos, guardando las magnitudes. No hemos tenido un movimiento de 50 años de terrorismo como en España, pero sí ha habido víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por parte del Estado y movilización social que ha logrado poder tener una lucha frontal por la defensa de los derechos humanos. Sobre todo es de destacar lo que Cristina nos comentaba, que en los 80s fue cuando inició toda una lucha por la conciencia ciudadana, sobre todo impulsada por las víctimas del terrorismo. Y es de destacar también la estrategia aplicada o las líneas de acción aplicadas,
que ahí es donde puede haber un símil que podría ser aplicado en México. La primera, y que nos decía, y es muy interesante, lo que es la concientización, movilización y participación ciudadana. En la actualidad, muchos de ustedes lo saben, hay un grave problema de inseguridad en México, sobre todo por la lucha en contra del narcotráfico emprendida por el gobierno federal actual, que lleva más de 3 años en una línea abierta de confrontación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, como una medida de contrarrestar fuerza con fuerza, que ha dejado en los últimos 2 o 3 años ya aproximadamente 20,000 muertos. Esto sobre todo porque hay un desánimo general en la sociedad mexicana, hay poca conciencia, movilización y participación, por ejemplo. Lo que comentabas, de la movilización social de 6 millones de habitantes cuando mataron a Blanco, tomando en cuenta la población de España. Aquí no lo vivimos, hay movilizaciones localizadas en Nuevo León y algunos otros estados, pero principalmente impulsadas por gobiernos locales y que tienen todo un interés político. Hace falta ese tipo de actitudes, que es una experiencia muy buena por parte de ustedes para hacer un símil también. También la educación en valores y defender los derechos humanos de los victimarios. Esto es todo un tema porque, como decías también, no a la venganza. Aquí hay toda una línea ideológica y conductual de que se quiere combatir al narcotráfico sin el respeto a los derechos humanos, y se ha validado por gobiernos, comisiones públicas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que el combate al narcotráfico se haga desde la detención, tortura y desaparición forzada de personas, por ejemplo. Hay que aprender de no convertirnos en victimarios también o en paralelo. La otra es el camino de la justicia. Aquí hay un caso muy práctico que después de 28 años, y mi reconocimiento a ello, finalmente se da la sentencia firme, eso habrá que reconocerlo. Y aquí hay un desencanto, pues, volviendo a los símiles que estoy yo construyendo, con la justicia mexicana. Vivimos una crisis de procuración y administración de justicia que ha impactado a todas las policías locales, federales, estatales, y es por eso que estamos en una crisis de seguridad con el último bastión, que es el Ejército y Fuerzas Armadas. Entonces, habrá que tomar también esa experiencia. También coincido, no hay que declinar en la lucha. La lucha de los derechos humanos es una lucha progresiva, inacabada, y obviamente adaptándola a cada una de las situaciones, en cada una de las sociedades en las que vivimos. Hay que preservar la memoria del terrorismo, totalmente de acuerdo, en contra del crimen organizado, y es por eso que viene muy a bien esta exposición que se va a inaugurar en un momento, para visibilizar, que es otro de los temas, a las víctimas del terrorismo en España. Yo nada más quisiera cerrar con esta participación, que la dignidad, como lo decía Maite, es el motor de toda lucha en la defensa de los derechos humanos, en la búsqueda de justicia de las víctimas por parte del terrorismo, y también que hay que ser responsables del mundo en que vivimos. Exactamente, hay que ser responsables, cada quien en su propia trinchera, tiene su propio ámbito de desempeño, sus propias responsabilidades, como lo decía Hannah Arendt. Finalmente, yo terminaré por agradecer nuevamente la invitación que nos hicieron, y enhorabuena por la mesa, que se me hizo muy rica en cuanto a las experiencias vividas desde la visión de las víctimas a violaciones a derechos humanos, y mucha suerte en la exposición que hoy se inaugura. Muchas gracias.